Hoy les quiero hablar de las consecuencias de tus decisiones. Las decisiones que uno toma en la vida, lamentablemente o favorablemente, siempre tienen una consecuencia o tienen un retorno o un premio. En mi caso, como les venía diciendo, yo era no alcohólico, pero era bebedor. Y a raíz de eso, pues eso me trajo tal vez un poco de sobrepeso en un momento. Ahora a mis 52 años que ya cumplí, siento que la mente en algunas ocasiones me falla, se me olvidan las cosas. No sé si eso será normal en un ser humano a esa edad, pero a veces es un poco preocupante y yo siempre digo, tal vez le atribuyo este resultado o esta experiencia que estoy viviendo ahora a tantos años de consumir alcohol. Yo empecé a beber a los 14 años pensando de que era algo interesante, algo que me iba a acercar a mis compañeros, que era, como dicen en inglés, algo cool, algo que era bien en onda, pero en realidad no es en onda, pero eso tiene que ver muchas veces con las influencias de las personas con las que uno se rodea o inclusive, como en mi caso, los ejemplos que vi en los hombres que estaban en mi vida en ese momento, que existían para mí como ejemplos. Lamentablemente, eran hombres que consumían o ingerían mucho alcohol, en algunos casos fumaban, jugaban cartas, digamos que jugaban o apostaban, mujereaban. No quiero singular a ninguno para que no se ofender ninguno cuando vayan a escuchar estos audios o este podcast. Pero cada quien sabe quién es, cada quien sabe o conoce su responsabilidad o de la manera que de alguna manera influenció en mi vida. Y aunque no todo fue malo, muchas experiencias buenas, muchas experiencias bonitas que me ayudaron a crecer o me ayudaron a acercarme a mi familia. Pero lamentosamente siempre hay un resultado y hay una consecuencia que uno tiene que pagar en la vida. Y a pesar de que yo aprendí eso, yo sabía que no era lo mejor para mi vida y lo hice durante muchos años, desde los 14 años hasta los 42 años, que fue cuando Alexander fue diagnosticado con el autismo y que decidí que eso no era más para mí porque ya me estaba afectando unos dolores de hígado y me sentía mal, sobrepeso, presión alta, en fin, consecuencias de los malos hábitos, como me dijo un médico una vez. Nadie los quiere aceptar, nadie los quiere dejar. Y cuando somos jóvenes pensamos que tenemos una eternidad o que somos eternos y que nunca nos va a pasar nada. Y que las enfermedades y los achaques y los problemas de salud son para los viejos. Pero la vejez viene y no viene sola, como dicen. Y a pesar de que solo tengo 52 años, no me siento tan viejo. Todavía tengo fuerza, todavía tengo energía, todavía puedo seguir trabajando y produciendo. Aparte de que tengo el deseo ardiente de hacerlo, porque tengo mi meta de 3 millones de dólares y de dejarle legado a mis hijos, sobre todo a mi hijo Alexander, y también le quiero dejar una herencia a mis nietos. Pero como les decía, uno tiene que pensar en la vida, o te hablo a ti que me estás escuchando, tú tienes que pensar en la vida siempre en las consecuencias. Antes de actuar, antes de tomar una decisión, tú tienes que pensar en las consecuencias. ¿Cuál va a ser el resultado de esta decisión? ¿Vale la pena tomar esta decisión? La consecuencia que voy a tener que pagar, que seguramente es costosa o tal vez duradera, muchos años de sufrimiento, de problemas. ¿Vale la pena estos 10 minutos, esta hora, esta noche de placer? ¿Vale la pena? Yo no lo medí, no lo pensé y te lo digo y te lo cuento porque es parte de mi proceso, es parte de la vida que estoy llevando ahora, es parte de la evolución y del cambio que tengo que hacer o que tuve que hacer para poder alcanzar la meta y alcanzar los sueños que me he puesto en la vida, que Dios ha puesto en mi corazón y en mi mente. Y te lo digo a ti ahora, si me estás escuchando y tienes menos que mi edad, si tienes 20, 30, 40 años, pues todavía estás a tiempo de tomar las decisiones correctas. Todavía estás a tiempo de arrepentirte. Todavía estás a tiempo para cambiar tu destino, para cambiar el trayecto de tu vida, para tener un resultado positivo, para poder alcanzar alguna meta, algún sueño que te has propuesto. Pero si no cambias los hábitos, o si consigues o sigues haciendo lo mismo que has estado haciendo durante toda una vida, o durante los últimos 5 años o 10 años, pues lamentablemente los resultados van a ser los mismos y vas a terminar donde mismo empezaste o peor.
Entonces te digo a ti que me estás escuchando, las consecuencias de tus decisiones son importantes que las tomes en cuenta siempre cuando estés con tu familia, cuando estés con tus hijos, cuando estés trabajando, cuando estés en tu negocio, cuando estés tomando decisiones económicas. No es simplemente tomar la decisión y decir, bueno, que sea lo que Dios quiera. Sí es bueno poner las cosas en la mano de Dios, pero siempre orando y siempre con el mazo dando, para que las cosas salgan como uno tiene la intención de que salgan y no que salgan como sea. También, para relatarle un poco de mi vida, como les venía diciendo, tengo un divorcio, tengo, digamos que una familia o una relación fracasada, donde hubo, digamos que, 4 víctimas, la que era mi esposa, yo y mis 2 hijas, pero más que nada, las personas más afectadas siempre son los hijos, los niños. Entonces mis hijas, digo yo, que en este momento fueron las más afectadas y fueron las víctimas mayor, la casualidad mayor de mis decisiones, de las acciones que yo tomé en mi matrimonio, en el hogar, en la familia, porque no estaba midiendo las consecuencias, simplemente estaba actuando, estaba repitiendo los ciclos viciosos y los ciclos, digamos que de destrucción o los ciclos de pobreza que vi en mi hogar cuando yo estaba creciendo, en mis padres, en mi familia, en mis parientes, en mis amistades, en mis compañeros, que pensé que lo que ellos estaban haciendo no estaba mal y así era la vida y yo también lo estaba haciendo, pero tuve que pagar una consecuencia, tuvimos que pagar una alta consecuencia, no solamente en lo emocional, no solamente en lo material, pero también en lo mental, porque el trauma psicológico que una mala decisión puede tomar en un ser un querido, en un hijo, es para toda la vida, o por lo menos para mucho largo tiempo. Ya yo tengo casi 20 años de estar divorciado o separado, o desde la rupción o la ruptura de mi primer matrimonio. Ya estoy a más de 20 años, digámoslo así, por ahí 20 años. Pero aún así, las secuelas, si es así que se dice en español, de esa decisión o de las decisiones que llevaron a esa ruptura o a esa destrucción, todavía las estoy sintiendo aún ahora, en lo mental y en lo emocional, cuando tengo relación con mis hijas, o sea, cuando me relaciono con ellas y hablo con ellas o trato de compartir con ellas o acercarme a ellas o tener algún tipo de relación. De por cierto, mi hija la mayor, que se llama Susi o Susana como mi madre, no tengo una relación constante con ella, no tengo una relación abierta así de mucho amor y mucho afecto con ella, aunque la quisiera tener, lamentablemente por decisiones que también tomé en ese momento y por decisiones que ella tomó, claro, ella siendo una adolescente, víctima de la destrucción que yo causé, tomó, digamos que algún tipo de represalia o algún tipo de resentimiento contra mí, cosa que yo lo entiendo y lo acepto. Pero aún 20 años después, todavía estoy pagando por esas decisiones y todavía mi relación con ella no está donde yo quisiera estar. Pero bueno, todos los días le pido a Dios por ella, por su vida, por su salud, por su bienestar y que en algún momento me la devuelva o que yo pueda tener, aunque sea una relación con ella, aunque sea una relación sencilla o simple, pero que sea continua, para yo por lo menos estar al tanto de ella y saber que ella está bien. Y si ella llega a escuchar estos podcasts, sabrá de que todos los días de mi vida pienso en ella, todos los días de mi vida oro y le pido a Dios por la vida de ella, le pido por su felicidad, por su prosperidad, por su tranquilidad emocional y espiritual y mental. Y le pido a Dios perdón por haber cometido tantos errores en su vida que causaron que ella se apartara o que ella se alejara. Y lo mismo con mis otros hijos, o bueno, con mi otra hija de ese primer matrimonio, que gracias a Dios tengo una relación estable o una relación más cercana, más amorosa con ella, porque de alguna manera ella estaba más pequeñita y realmente no tuvo la misma experiencia que mi otra hija, la mayor,
que tenía ya creo que unos 12 o 13 años cuando ocurrió la ruptura con su madre. La otra tenía 4 o 5 años, estaba más chiquita y gracias a Dios que mi segundo matrimonio o mi segunda pareja o la esposa que tengo actualmente tomó el rol o el papel de madre y fue un buen ejemplo para ella y prácticamente la educó, la crió a su manera porque cuando la niña venía y se quedaba con nosotros, todo lo que ella miraba o experimentaba en nuestra vida o en nuestro hogar nuevo era prosperidad, era armonía, era salud, era felicidad, era diversión, eran cosas positivas para crear en ella un hábito o una actitud de prosperidad, de plenitud, de éxito, que es lo que yo más quería que ella viera. Y gracias a Dios, hoy en día, que ella tiene 23 años o 24 años va a cumplir, eh, se ven los resultados de esa educación que recibió en mi hogar, o de esa educación o ese ejemplo que recibió de mi actual esposa, que le agradezco eternamente por haber tomado ese papel de madre con mi hija y dándole a ella todo el cariño, todo el afecto, todas las enseñanzas que una madre debe darle a una hija, cosa que algunas cosas que un padre no puede darle a sus hijas. Y en fin, el punto fue ese, de las consecuencias de las decisiones que uno toma, hay que pensarlas un poquito más, hay que tomar unas mejores decisiones o por lo menos tomar una pausa antes de tomar una decisión, sobre todo si es una decisión que nos puede perjudicar el futuro. Y créanme, aún a mis 52 años, las tentaciones no desaparecen. El mundo sigue y las tentaciones del mundo, los malos hábitos o los malos pensamientos del pasado siempre suelen surgir o tratar de surgir y levantar la cabeza, como dice el pastor de la iglesia donde atiende mi madre, Pastor Rubén López, que Dios lo bendiga. Él dice que el viejo hombre siempre quiere levantar la cabeza, siempre quiere reaparecer y uno tiene que reprenderlo y bajarlo y que agache la cabeza otra vez porque uno no quiere que el viejo hombre vuelva a surgir. Y como tal, el, en esa constancia vivo yo, pero claro, con la madurez y con los años, con las experiencias que he vivido, de las mismas consecuencias malas o las mismas decisiones malas que me dieron estas consecuencias, he aprendido a manejar más mis tentaciones, he aprendido a completamente dominar lo que el cuerpo me pide, las codicias del cuerpo y tomar las mejores decisiones para que las consecuencias no sean malas, que las consecuencias sean regalos, que sean premios positivos para así poder seguir adelante, poder seguir creciendo, poder seguir evolucionando, poder mejorar y poder alcanzar los sueños y las metas que me he propuesto, porque de otra manera no puede ser. Uno no puede seguir siendo el viejo de antes o seguir haciendo, tú no puedes seguir haciendo lo mismo que venías haciendo toda tu vida y esperar un resultado diferente. Eso es imposible y ¿cómo se llama? El científico famoso este que se llama Albert Einstein dice que la locura es querer hacer lo mismo, seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente. Eso se llama locura, decía él, porque si sigues haciendo lo mismo, vas a recibir el mismo resultado. Es imposible de que el resultado cambie si tú no cambias. Y con esto me despido. Le agradezco nuevamente su sintonía. Les pido que se suscriban si están escuchando y que compartan esto con sus amigos, con sus familiares o con personas que uno piensa o que tú pienses que pueda beneficiarse de estos audios, de este podcast, que pueda ayudarle en su camino, en su vida para poder mejorar y ser un mejor ser humano, un mejor padre y una mejor persona. Gracias.